Bueno, buenas tardes. Bueno, estamos aquí en la Facultad de Ciencias este 2 de mayo del 2019 para inaugurar el ciclo de conferencias de áreas naturales protegidas, Sierra de Guadalupe y La Armella, su manejo y conservación. Este trabajo en conjunto se hace con el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM y el grupo justamente de Sierra de Guadalupe por parte del SEDEMA. Las conferencias son, a manera de divulgación, son bastante interesantes. Y bueno, ahorita tenemos el gusto justamente que nos acompaña en la parte de la inauguración el geógrafo Leonardo Barragán, que ahorita le cedemos la palabra para dar esa apertura al evento. Doctor, muchísimas gracias. De entrada es para mí un honor estar en esta facultad, en la máxima casa de estudios, eh, eh, platicando un poco sobre las áreas naturales protegidas. ¿Qué son las áreas naturales protegidas? ¿Cuál es su importancia? Y sobre todo enfocados a dos áreas naturales protegidas poco conocidas, pero que no menos importantes. Las dos ubicadas en el norte de la Ciudad de México. ¿Qué les puedo decir? Estas áreas, de algún modo, para la gente, para el grupo de investigadores, son lugares que están poco estudiados y que cada día nosotros vamos encontrando más cosas muy interesantes, pero necesitamos apoyo para que nos ayuden con la identificación de los ecosistemas, ¿no? Le agradezco, doctor, todo el apoyo que hemos tenido por parte suya. Le agradezco sobre todo a mi equipo de trabajo, Miri, Julio, no está presente, Toño, doctor, Alejandra, Chucho, Juan, Diego, por su invaluable apoyo para la realización de este evento. Muchísimas gracias. La primera conferencia va a estar justamente por el geógrafo Leonardo Barragán, Guerrero, que se llama Áreas Naturales Protegidas, Sierra de Guadalupe y La Armella. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿De dónde surge? ¿De dónde surge la necesidad de realizar este tipo de estudios? Tenemos una base jurídica para ello. Hay un pequeño documento, un pequeño libro que nace ya de manera oficial, que es el que nos rige actualmente en el país, el que realmente no solo como profesionistas, sino como ciudadanos conocemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 4 nos habla sobre el derecho a un ambiente sano. ¿Cuántos años pasan desde la creación de la Constitución, de la actual, que nace en el 17, y es hasta los casi en el año 2000, donde se incluye este artículo, el cuarto constitucional, ¿no? De ahí, bueno, pues ya se comienzan a derivar una serie de leyes, aun cuando jurídicamente cuesta un poco de trabajo entender que primero surge la LEGEPA antes que el artículo constitucional. En 1988 surge la LEGEPA, que es la ley que rige la parte de la naturaleza. En el 2000, la Ley General de Vida Silvestre, y de ahí sus respectivos reglamentos, ¿no? Estos, bueno, vienen acompañados de normas. La norma oficial Semanat 059-2010 y la norma oficial, la NOM 015 Semanat Zagarpa 2007. Esta última nos habla del fuego, de la utilización del fuego. Uy, algo hice. Ahora bien, localmente
el año pasado surge la Constitución en la Ciudad de México. En esta incluimos, me suena mucho, se incluye el derecho a un ambiente sano. En el artículo 16 se habla del ordenamiento territorial y de la integración del sistema de áreas naturales protegidas. ¿Cuántos años pasan? Vuelvo con las edades, para que tengamos esta protección. No así, esta protección ya es de manera oficial, que el gobierno la tiene. Sin embargo, en cada etapa se tuvo cierta protección. En la época prehispánica tenía cierta protección, llegan los españoles, también hubo ciertas restricciones. Sin embargo, siguió existiendo el tomar más de la naturaleza, de lo que la naturaleza nos puede brindar, ¿no? El 2 de enero de este año surge el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública. En él nos mandata en el artículo 190, que habla sobre las funciones que tiene la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, que es a la que pertenecemos. Bien, en este reglamento están las atribuciones de la SEDEMA y, como les mencionaba, en el artículo 190, las atribuciones para la administración de estas ANPs. En el año 96 surge la ley ambiental de la ciudad del entonces Distrito Federal. Se modifica en el año 2000 y sufre otra modificación, que es la que lleva el nombre con el que la conocemos, Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, en el año 2014, ¿no? Pero bueno, tenemos leyes vinculantes, Ley de Protección de los Animales y la Ley de Desarrollo Urbano. Y una de las normas oficiales que principalmente nos vincula es la NADF 001, Recursos Naturales 2006, ¿no? Pero bueno, hablamos mucho de áreas naturales protegidas, y realmente, ¿qué es un área natural protegida, no? En el artículo 5 de la Ley de Protección a la Tierra del Distrito Federal nos dice que son los espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades antropogénicas, o que requieren ser preservadas y restauradas por su estructura y función para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. Son áreas que, por sus características ecogeográficas, contenido de especies, bienes y servicios ambientales y culturales que proporciona la población, hacen imprescindible su preservación. Al final, ¿para qué preservamos? Si no es para nosotros mismos como seres vivos, ¿no? Finalmente, en pocas palabras, es el preservar, son los espacios mejor conservados y que necesitamos preservarlos o protegerlos para nuestro mismo cuidado, ¿no? O sea, para nuestro mismo bien como seres humanos. Ahí ya se me hace un poco ilógico. Tenemos que tener algo, una ley. Es un poco incongruente que como seres humanos, y así lo veo yo, no tengamos la conciencia para proteger y que necesitemos de esto, ¿no? Las áreas naturales protegidas se rigen por un instrumento, es el primer instrumento rector, que es el programa de manejo. La definición del programa de manejo igual viene establecida en el artículo 5 de la Ley de Protección de la Tierra del Distrito Federal, y nos dice que es el instrumento de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de las áreas naturales protegidas, ¿no? Mucha gente piensa, sobre todo fuera de la Ciudad de México, o se les hace
difícil de pensar que en un espacio tan pequeño, y digo territorialmente, pues somos el espacio la entidad federativa más pequeña a nivel nacional, tenemos menos del 1% de la superficie, y que en esa pequeña superficie tengamos áreas naturales protegidas. O sea, se ríen mucho, ¿no? Porque, ay, ¿cómo ustedes tienen áreas naturales protegidas? Comparativamente, la más grande, la del desierto, el ANP terrestre más grande, la del desierto del Vizcaíno, pues abarcaría casi la mitad de la Ciudad de México, si no es que un poco más, ¿no? Sin embargo, la superficie de la Ciudad de México es de 1.485 kilómetros cuadrados y tenemos aproximadamente 9 millones de habitantes. En comparación con la superficie que tenemos a nivel nacional, que son casi 2 millones de kilómetros, con casi 120 millones de habitantes, ¿no? En esta pequeña superficie tenemos dos tipos de protección. La ya nombrada áreas naturales protegidas, de las cuales son 24, y 3 que no son áreas naturales protegidas como tal, porque estas pertenecen a las comunidades y ejidos. No por ello, ese no es el motivo por el que no sean áreas naturales protegidas, sino simple y sencillamente porque los dueños de la tierra dijeron, pues nosotros queremos formar un área comunitaria de conservación ecológica, pero no queremos ser área natural protegida, ¿no? Ahorita les voy a explicar esta diferencia. Dentro de estas áreas naturales protegidas, pues vean, tenemos 8 parques nacionales que fueron creados a finales de los 30, ¿no? Con excepción del Parque Nacional Desierto de los Leones, que es del 17. Tenemos estas categorías son regidas, la primera por la Federación y las siguientes son regidas por el hoy Gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y si se fijan, aquí es lo que hablábamos, 3 áreas comunitarias de conservación ecológica. De estas áreas naturales protegidas, si observan aquí, existe un término que se llama reservas ecológicas comunitarias. ¿Quién las administra? Los dueños de la tierra, comunidades y ejidos, que entraron en 2006, se creó el programa de retribución por servicios ambientales, y en el 2007 el mismo programa, pero para áreas comunitarias de conservación ecológica. Estos 7, los dueños, como repito, los dueños de la tierra es social. Este programa sufre una modificación más y en 2010 se unifican porque las reglas de operación eran las mismas, tanto para la REC como para la SACSE. En 2010 se unifican y queda ya un solo programa para ambas. Sin embargo, bueno, pues las AXE dijeron, nosotros queremos seguir siendo AXE, nosotros no queremos seguir siendo áreas naturales protegidas. Este se firma mediante un convenio con la titular de la Secretaría y las REC, para ser consideradas, debe de aparecer el decreto en la Gaceta Oficial de la hoy Ciudad de México. Estas están publicadas. Finalmente, aunque la SEDEMA, aunque ellos tienen la administración, la Secretaría del Medio Ambiente, mediante este programa que les comentaba, el programa de retribución, los apoya de algún modo, aparte económicamente, los apoya un poco en su administración. Ahora, del resto, que son 12, esa sí tiene la administración total, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, ¿no? Son 4 zonas sujetas a conservación ecológica, son 5 y son 4 de conservación ecológica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La verdad es que no lo hay. La diferencia radica en que estas
fueron declaradas o decretadas en los 90, entre el 88, 89 y los 90, y estas posteriores. La zona ecológica y cultural tenemos 2, y una zona de protección hidrológica y ecológica. O sea, tanto necesitamos el agua y solo tenemos una ANP con esta categoría. Pues imagínense la importancia de esta ANP, ¿no? En este mapa podemos observar la ubicación de todas las áreas naturales protegidas. En la parte sur, vean la cantidad de áreas naturales protegidas, aun cuando son pequeños manchones. Cerro de la Estrella, Xochimilco, Santa Catarina, San Miguel Topilejo, Ajusco, Cumbres del Ajusco, San Barnabé, Ocotepec, Miguel Hidalgo, Desierto de los Leones. Hay uno muy pequeñito que por su tamaño no se alcanza a apreciar, el Parque Nacional Histórico de Coyoacán. Los viveros, pues ese sigue siendo el Parque Nacional, poca gente lo conoce. ¿Por qué no le han cambiado el nombre o la categoría? Bueno, porque legalmente no hay ningún instrumento que permita la derogación. Ese pertenece a la Federación. Más adelante vamos a observar otro mapa muy interesante, pero aquí vean toda la parte centro y las áreas que comentábamos nosotros, ¿no? Sierra de Guadalupe, La Armella y el Parque Nacional del Tepeyac. En la Ciudad de México está dividida en 2 grandes áreas, que así se le llama, que es el suelo de conservación y la zona urbana. El suelo de conservación es el 59% del territorio, eso es lo que oficialmente se tiene, con 88,000 hectáreas. Y el suelo urbano es una menor cantidad, 41% con 60,000 hectáreas. Las ANPs están consideradas dentro del suelo de conservación, no así todas están dentro del suelo de conservación. Hay 2 que se encuentran en la zona urbana, que son La Loma, que está por la colonia Alfonso XIII más o menos. ¿Sí es Alfonso XIII? El Potrero, ¿ah? Potrero y el Bosque de Tlalpan, ¿no? Tiene la categoría de ANPs, está bien, pero bueno, son las únicas que no están consideradas. Sin embargo, de las 88,000 hectáreas, casi el 23% son áreas naturales protegidas. Entonces vean, cada vez, y el compromiso que tenemos es declarar un poco más de espacio como áreas naturales protegidas. En la zona norte, ya lo veremos más adelante, tenemos algunos espacios que siguen siendo suelo de conservación y que nosotros consideramos que por su importancia pueden ser consideradas parte de la ANP por ser el mismo corredor biológico. Aquí se alcanza a ver este espacio, aproximadamente 80, 90 hectáreas más o menos. O sea, no podemos interrumpir el tránsito aquí de las especies para decirle, oye, tú eres suelo de conservación, no, tú eres ANP, ¿no? No, bueno, pues vamos a considerarla toda. Y estamos trabajando en ello. ¿Cuál es la importancia, les comentaba, de las áreas naturales protegidas? Pero sobre todo, ¿quién le da esa importancia? Pues se la tenemos que dar nosotros, porque es la protección de nosotros. ¿Qué nos brindan las áreas naturales protegidas? Nos brindan servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? De acuerdo a la CONABIO, son todos los beneficios que las poblaciones humanas, volvemos a lo mismo, poblaciones humanas obtienen de los ecosistemas. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos dejando de lado esta parte y tenemos que hacer todo esto, toda esta protección para lograr esto, la protección. ¿Qué es lo que obtenemos? Los servicios ecosistémicos están divididos en 4, de provisión, de regulación, culturales y de soporte. Estos pueden ser tangibles o intangibles. ¿A qué nos referimos con ello?
algo que podemos tocar es lo tangible. Esto es tangible. Lo intangible es lo que estamos respirando, ¿no? Bueno o malo, pero respiramos aire, ¿no? Entonces, dentro de los servicios ecosistémicos de los de provisión, pues están básicamente los tangibles. Obtenemos alimentos, materias primas, disponibilidad de agua, cobertura vegetal, producción agrícola, plantas medicinales. Dentro de los de regulación, recarga de acuíferos, la retención de sedimentos, la regulación del clima, intangible. O sea, hemos caminado por partes donde entramos a una zona con un poco de árboles y hay muchas imágenes ahora muy vaciadas, ¿no? O sea, todos los árboles cortados y resulta que el leñador está descansando y más que descansando está obteniendo sombra, un beneficio ambiental del único árbol que no ha cortado y que está por cortar, ¿no? Podríamos conocer también mucho del cultural. Es donde tenemos como seres humanos los lugares de recreación, ¿no? ¿A quién no le gusta ir a los dinamos? ¿A quién no le gusta ir un fin de semana para salir del estrés que tenemos día a día al desierto de los Leones? El paisajístico y el ecoturismo. ¿Pero qué necesitamos ahí dentro de estos servicios? La educación y la investigación. ¿Por qué la educación? Pues porque necesitamos mantenerlos y mantenerlos bien. Y la investigación, pues necesitamos saber realmente qué hay ahí, qué hay en esas áreas, ¿no? De soporte. Pues ahí está, intangible, oxígeno para la atmósfera, el equilibrio de los procesos ecosistémicos, mantenimiento de la biodiversidad, refugio de especies, de las pocas especies. Por eso los zoológicos a veces son una parte de las incongruencias, ¿no? Tenemos que tener animales enjaulados para que la población los conozca, cuando nosotros estamos acabando con el hábitat, con ese hábitat y a la larga pues con nosotros mismos, ¿no? Y bien, ya ahorita entramos en lo que son las dos áreas naturales protegidas de las que les venimos a platicar. Sierra de Guadalupe y La Armella. Fisiográficamente es una misma unidad, es exactamente la misma. O sea, no hay una separación. El problema es administrativo. Para realizar esta área natural protegida, Sierra de Guadalupe, se expropió los terrenos a 6 ejidos. San Miguel Chalma, San Pedro Zacatenco, Santa Isabel Tola, por mencionarles algunos. Pero de repente se expropian más de 600, casi 700 hectáreas, 688. Y de repente se dan cuenta años después, más de una década después, que quedaron como 200 hectáreas sin ningún tipo de protección. Se investigó y pues resulta que no era de nadie esos terrenos, y es pues la parte contigua. Y entonces crean La Armella. Digo, la verdad es que para mí, yo en ese asunto jurídico no lo conozco bien, pero para mí hubiera sido más fácil haber anexado o haber agrandado la Sierra de Guadalupe que haber creado La Armella, pero bueno, los abogados por algo lo hicieron, ¿no? La Sierra de Guadalupe es de los primeros lugares a los que llega poblaciones humanas. Prueba de ello es que se han encontrado, y a la fecha existen petroglifos en la zona, poco conocidos. La verdad es que hay que observar mucho para poder encontrarlos. Pero resulta que también, y esto me tiene muy intrigado, he platicado con mi equipo sobre esto, digo, está la autoría del artículo, pero se ha encontrado en la zona, no en el cerro. El cerro es pura roca, ahí difícilmente pudieron haber encontrado esto, desde mi punto de vista, pero sí en la parte baja, a donde llegaba el agua, haber encontrado esto: mamuts, caballos, perezosos,
Este caballo es el antecesor de lo que conoceríamos, ¿no? Tortugas. Y los principales asentamientos datan de 1200 antes de Cristo. Esas son dos imágenes que, bueno, pues las autorías están en la parte baja. Nos habla de cómo era y lo que platicaba hace un momento, todo cubierto de agua. Esta vista es aproximadamente del Cerro de la Estrella. Aquí tenemos la Sierra de Guadalupe, la calzada que conectaba primero con Tlatelolco y ya luego con Tenochtitlán. La obra monumental de Nezahualcóyotl para evitar la mezcla de agua salobre con dulce, el albardón. Y lo que les comentaba, o sea, Cerro Zacatenco, es el nombre de uno de los cerros que está aquí. Zacatenco, lugar de zacate, si no mal recuerdo. Aquí vemos por qué. Y lo que les platicaba, bueno, pues el agua llegaba a esta zona, ¿no? Aquí la teníamos. Ahora, obviamente yo quiero suponer que muchos han pasado por la carretera México-Pachuca. Bueno, pues la carretera México-Pachuca ven dos de esos cerros. Para nosotros es emblemático el Cerro Zacatenco porque es donde está la oficina. Y todo el mundo voltea a ver y pues nada más hay eucaliptos y todo sin árboles, ¿no? Y de hecho siempre nos están pidiendo hacer más reforestación en la zona. ¿Qué ocuparon los grupos indígenas para construir esto, para hacer todas estas obras monumentales? Madera, la madera de los lugares más cercanos. Digo, esas son teorías mías, que creo que por ahí leí alguna en alguna ocasión, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Madera, ¿de dónde? Pues los primeros cerros que tenían, ¿no? Y después le ponen Zacatenco, porque pues al cerro, pues porque había zacates, ¿no? Y en esta zona, al cerro de Santa Isabel Tola, también en su significado en náhuatl es cerro rocoso, palabras más, palabras menos. Pues que habla de la poca vegetación que nosotros ya la habíamos dejado, ¿vale? ¿Qué podemos encontrar en la zona? Mucho pirul. ¿Originario? No. Y, son una de las especies que se trajeron. El primer Antonio de Mendoza y Pacheco, el primer virrey de Nueva España, introduce el pirul. Pero más que por un gusto, si no mal recuerdo, esto tuvo que ver con una enfermedad que alguien traía en Perú lo curaron con pirul y por ello se lo trae para México, lo exporta para todas partes, ¿no? Por eso tenemos tanto pirul y bueno, pues ahora lo tenemos que cuidar demasiado ya por ley. Volvemos con otra muestra pictórica. De las pinturas de Velasco, pues los cerros ya totalmente deforestados, ¿no? Seguimos manteniendo un poco de agua. Parque Nacional del Tepeyac. Se crea el 18 de febrero de 1937, si la memoria no me falla. Uno de los objetivos era el reforestar, el volver a mantener un poco las cuestiones climáticas en la zona. El apoyo del árbol Miguel Ángel de Quevedo, ¿qué es lo que trae? Eucalipto. Y ese fue, el sembrar eucalipto en esta zona, fue uno de los motivos para declarar 1.500 hectáreas del Parque Nacional. ¿Dónde están esas 1.500 hectáreas? Nadie sabe. Nadie sabe, la verdad la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reconoce actualmente 250. De las 250, pues está la colonia, dentro de esas 250 hectáreas está la colonia Santa Isabel Tola, está pues toda esta zona urbana. Nada más reconoce la mitad de este cerro y este. Y esas son sus 250 hectáreas. De las otras 1.250, no sabemos.
recuerdan hace un rato, más o menos en las láminas anteriores, cuánto tiempo duró en que llegaron los primeros pobladores a la zona, 1200 aproximadamente antes de Cristo. En 1972 surge la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, en el 87 Viena, protocolo de Montreal, declaración de Río, protocolo de Kioto, tal. O sea, sumemos 1200 más 1979, son un chorro de años, ¿no? ¿Y cuándo comienza a llegar en México? La LEGEPA en el 88. Ya como, pero además desde los 30, desde finales de los 30 que se declaran los parques nacionales, vean cuántos años pasaron para que hasta en 1987 se declarara la primera ANP ya para la Ciudad de México, o sea, como tal. No, miento, en 1989, ¿va? 1989, desde el 37 al 89, ¿cuántos años pasaron? Después viene Sierra de Guadalupe, el 29 de mayo del 90, aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación. Todo esto aparece en el Diario Oficial de la Federación. Ejidos de Xochimilco, 92, Bosque de las Lomas y Sierra Santa Catarina. Esta ANP es muy vaciada. Bosque de las Lomas. ¿Sabían que los jardines de las lomas hay ANP? Los prados que están ahí son un área natural protegida que Carlos Salinas de Gortari lo decretó como tal. Las hectáreas no me acuerdo, pero son poquititas y son áreas naturales protegidas. Bueno, está bien. Santa Catarina, Bosque de Tlalpan. Bueno, Bosque de Tlalpan en el 97 como ANP, pero desde los 70, si no mal recuerdo, estaba como parque urbano, me parece. Y 2006, La Armella. Sierra de Guadalupe es declarada como tal el 29 de mayo de 1990. La declaratoria menciona, si no mal recuerdo, que 2 o 3 años después se tenía que haber establecido su programa de manejo. Sin embargo, es hasta diciembre de 2003 que se realiza. Y la LEGEPA, que es la ley vinculante, aunque nosotros tenemos de manera original el programa de manejo y después la ley ambiental, si estas no cubren las necesidades jurídicas, nos tenemos que ir a las leyes vinculantes, sean locales o federales. Y entonces, la LEGEPA nos dice que cada 3 años, si no mal recuerdo, deben de estarse actualizando todos los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. Sin embargo, aquí pasaron 13 años, hasta el 8 de noviembre de 2016, se le da una manita de gato a ese instrumento, ¿no? En el caso de La Armella, que se declara en junio, creo que es el 10 de junio de 2016, ese mismo año se establece el programa de manejo y pasan 10 años para que sea actualizado. O sea que ahorita estamos ya en tiempo de darle una nueva manita de gato al instrumento. Fotografías de cómo estaba la zona en Cuautepec. Más o menos son las mismas tomas, 1942. La gente de la zona decía que no había árboles, pero yo aquí la verdad, acá arriba puedo entender. Y acá arriba sigue sin haber árboles. Pero ahora vean la cantidad de casas que hay en toda la zona, ¿no? 76 años de diferencia entre uno y otro. Esas son las poligonales de la Sierra de Guadalupe. De la ANP Sierra de Guadalupe, lo que está en amarillo, y de La Armella. Aquí que vemos algo raro, ¿no? O sea, como que en la oficina los muchachos y su servidor identificamos como dedos, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con que estos eran los terrenos del ejido de San Pedro Zacatenco, de Santa Isabel Tola, y esta parte pues desconocemos, ¿no? Sin embargo, la verdad es muy difícil trabajar en una ANP que tiene este tipo de forma. Entonces, la verdad es que nosotros trabajamos en toda, es la única en la que trabajamos en toda el área, ¿no?
Pero, dato curioso, una ANP local sobre una ANP federal, eso jurídicamente no sé qué sea, ¿eh? Eso no es correcto. O sea, no puedes decretar una cosa sobre otra. O sea, aquí nada más fue decretar lo local, expropiarle a ellos, pero ellos no sabían y a la fecha no saben que están en una ANP federal, ¿eh? Por eso el tratar de hacer este tipo de pláticas, o sea, para dar a conocer este tipo de cuestiones. Y jurídicamente esto nos conlleva a tener muchas dificultades. Y lo que les comentaba, ¿no? Fisiográficamente somos lo mismo, vean. Entonces, estas son las partes sobre las que queremos trabajar. Estamos con el equipo de trabajo en ello para tratar de integrarlas como área natural protegida, aunque tienen protección. O sea, la protección es que es suelo de conservación con categoría de forestal de conservación, de las más restrictivas también. ¿Qué tenemos en el ANP? Les voy a pasar una serie de fotografías en donde tenemos esto. Es un laguito artificial, por si así lo queremos llamar. Es una acumulación de agua. Se hicieron unas obras, en la parte alta se cayeron ciertos materiales y por esta zona más o menos comenta la gente original que había, que vivía en Cuautepec, que había un ojo de agua. Pero esto consideramos que son escorrentías que se van acumulando nada más porque ya no tienen salida. El programa de manejo dice que en la zona hay 285 especies vegetales registradas. Aunque se hizo un trabajo en los 90s, la verdad es que ese trabajo es necesario volver a replantearnos lo que él mismo dice. Consideramos que mucho fue bibliográfico y otro fue por encuestas, eso sí, lo dice el instrumento. Diversidad, vean la gran diversidad y de esto poco conocemos. Fauna, 154 especies de vertebrados, hay anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y la parte importante de la zona, tenemos especies dentro del ANOM, 3 vegetales, 2 reptiles, 9 reptiles, 2 anfibios y 6 de aves, en total 20. Esta es una de ellas, Baris imbricata. ¿Qué problemas tenemos en el ANP? Al no conocer, al vivir a un lado de un cerro, el cual no lo han terminado es importante decir, no lo han terminado de habitar, no porque no quieran. O sea, el humano vive, no le importa las piedras que estén cayendo, él va a vivir ahí. Unas bardas que se hicieron en los 90s que le costó al gobierno una fortuna porque fue un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es lo que ha detenido, pero no ha detenido los tiraderos de basura. La gente prefiere vivir a un lado y tirar la basura, platicábamos hace un rato, que tener esto limpio enfrente de tu casa y verlo como un jardín, ¿no? Para mí sería 1000 veces mejor, pero no, la verdad es que la gente prefiere esto. Introducción de especies exóticas, mucho. Ferales tenemos bastante. Extracción de especies, sí. Asentamientos irregulares también. Residuos sólidos, bueno, basura. Prácticas no permitidas. Y incendios forestales, ese es importantísimo. Se quema sí, pero o sea, el fuego es buen amigo y es necesario para todas las zonas boscosas. Si fuera natural, se daría cada cierto tiempo. Del 100% de incendios que tenemos en la zona, el 200% son provocados, ¿no? O sea, la verdad es que todo es provocado. Hay nada que la reflexión de un vidrio, que se le cayó la colilla, algo, no sé, no, nada. Ahí la gente sale y disfrutando, mira qué bonito se está quemando, ay, qué padre se les quema. Y pues ahí tienen a los pobres compañeros
corriendo para apagarlo, ¿no? Además, la captura, lo que logró esto de captura de carbono, pues más tardó en capturarlo que en liberarlo. Pero bueno, incendio de marzo, Ferales, el laguito este, uno de los problemas que tenemos, muérdago. No crean que es como en las películas en Estados Unidos, los bomberos forestales, ¿no? Acá todo su equipo, todo tendiendo mangueras y todo. No, nosotros trabajamos de esta manera. Un ataque directo, vean. Pobre compañero ahí y el otro apoyando. Esto es parte de lo que hacemos para cuidarlo. ¿Qué más necesitamos hacer? Saber qué es lo que tenemos, valorar qué es lo que tenemos y como científicos terminar de conocerlo, ¿no? Si hacemos, más que monitoreo, hacemos un recorridos, o sea, hacemos recorridos. Y es donde estamos encontrando varias cosas que ojalá en la última plática podamos ampliar el conocimiento al respecto. Educación ambiental sí tratamos de hacer en la medida de lo posible, realizar este tipo de actividades, ¿no? La mayor importancia, todas las áreas naturales protegidas son importantes por algo. Los encinos, por ejemplo, es importantísima, que es el pedregal que se encuentra atrás de TV Azteca, y no le estoy haciendo ningún anuncio a la televisora. Todo ese pedregal es el ANP, los encinos. Nadie entra ahí, ¿no? Está todo cercado por la unidad de Pemex, al sur por propiedad privada y por al este, no sé, igual propiedad privada, pero es una de las zonas de mayor recarga del acuífero. Pero en la zona norte, estas dos áreas naturales protegidas son las únicas que existen. O sea, si pensemos en que los vientos, ¿dónde tenemos el mayor contaminante? Aparte de ser una cuenca y que nosotros con los vehículos lo que generamos, pues los vientos predominantes vienen del norte, son retenidos por la serranía al sur, y lo único que puede detener un poco toda esa polución son estos cerros. Con estas fotografías termino esta pequeña plática. Vean, está tomada más o menos desde la Cruz, si no mal recuerdo. Vean, parte de Cuautepec, y solo porque existe la barda, no están hasta acá, solo por esa barda. Y barda que en algunos lugares ya es una banqueta, no es barda. Con esta última imagen me despido, termino esta pequeña plática con ustedes. Este es el contacto de la oficina. Si alguien quiere platicar al respecto, con todo el gusto del mundo, estamos para servirles. Y bueno, pues agradecerles su asistencia.